Continuamos con más y es que ahora se dan muchos pleitos entre vecinos, esas desavenencias que a veces provocan problemas en los barrios. Está con nosotros el licenciado Boris Molina para tratarlas y tratar esas situaciones específicas. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Sergio, un placer estar acá. Licenciado, vamos a las situaciones que se presentan comúnmente porque en todo barrio yo creo que hay pleito vecinal. En todo barrio. Vamos con la primera. Si se me filtra la humedad de la casa de mi vecino en mi pared, le he dicho 1000 veces y la situación no tiene arreglo. Esto dice doña Nidia. ¿Qué puedo hacer cuando se me filtra la humedad? Claro, una cosa que hay que comprender para todos los casos, Sergio, es que el sistema judicial está colapsado. Entonces, la gente tiende a pensar que lo va a solucionar acudiendo al sistema judicial, presentando una demanda, presentando una denuncia, y la respuesta es no. El sistema es excesivamente lento. Entonces hay que aprender a conciliar, hay que aprender a negociar, hay que aprender a traer calma, digamos, entre los vecinos y que se entiendan, porque si no el asunto se va a convertir peor de lo que ya era. El proceso judicial se puede convertir en un problema mayor que el problema original. Licenciado, ¿pero qué hago en ese caso? Por ejemplo, que cuando la humedad no para, porque eso pasa en un montón de casas, que la humedad del vecino no para, uno le dice, a uno hasta le pone revestimiento, sí. Pero ¿qué va? Sí, no, puede interponer de hecho una acción judicial, que es lo que se conoce como un proceso sumario, es decir, es un proceso, digamos, más corto. Entonces el juez lo que va a hacer es analizar la situación entre las partes. Si se determina, evidentemente en este caso particular hay que mandar un perito o una persona que pueda decir que efectivamente la filtración de la persona que está del lado que recibe la humedad efectivamente proviene de la propiedad del vecino, porque podría ser que no. Por ejemplo, hay casos en que hay una pared colindante y entonces resulta que la filtración proviene del lado de la persona que piensa que es del otro lado y realmente no, puede ser por la lluvia, puede ser por una tubería que se haya quebrado internamente, claro. Y entonces provoca eso. Es decir, no podemos suponer o presumir que viene necesariamente del otro lado. Vamos con la segunda pregunta y yo creo que se da un montón, licenciado, y es cuando el vecino construye y se puede ver todo desde el apartamento. Esa es típica. ¿Cómo hacemos en ese caso? Porque se ven hasta las señoras bronceando, se ven de todo. Mire, ahí el primer responsable es la municipalidad, que es la que tiene que dar los permisos de construcción y el uso de suelo para determinar si esa construcción se tiene que hacer bajo esos parámetros. Entonces, el plan regulador de la municipalidad determinada va a decir si se puede hacer un segundo piso, si se puede hacer un tercer piso y si está invadiendo lo que se llama el derecho de imagen de una propiedad en específico. Entonces, yo compro una casa, me hago una zona, digamos, de esparcimiento en el patio y cuando me doy cuenta me hicieron 2 condominios a la par y todo el mundo está viendo desde arriba lo que yo hago en el patio. Entonces, si el plan regulador permite eso, digamos que yo asumí las consecuencias cuando compré, pero si el plan del regulador no lo permite, hay la posibilidad de hacer un derribo de la construcción nueva que se hizo. O sea, la tendría que votar. La tendría que votar. Y eso sí. Se da muchas veces también con una ventana, que a veces ponen una ventana. Es correcto. En mi casa pasó que hizo el vecino una ventana y mi papá decía, yo no quiero que vean a mi propiedad. Es correcto, sí. Lo primero que hay que investigar, Sergio, para que la gente lo tenga claro es cómo se hizo eso, si se hizo con permiso de construcción o no, y por qué la municipalidad lo aceptó, si está acorde con el plan regulador o no. ¿Y qué pasa, licenciado, cuando la municipalidad le dio el sí, está como a 15 metros de una tapia con la otra? ¿Qué pasa en ese caso, si puede ver? Bueno, hay que ver si ese permiso se dio, digamos, de acuerdo con la ley, y si no, entonces ahí sí se establece una demanda civil y el juez puede igual ordenar el derribo o puede establecer que no, que realmente el segundo vecino, o sea, el que hizo esa construcción, lo hizo con las de ley, entonces ya no se podría hacer nada. Vamos al siguiente caso, que es cuando parquean el carro a cada rato frente a mi casa. Y aunque no tenga garaje, porque esa es otra situación, la gente dice, no, porque tiene garaje, pero ¿qué pasa si no tengo garaje y no quiero que me estén parqueando un carro ahí al frente de la casa para salir y todo? ¿Me cuesta? Claro, por supuesto. Ahí tienen que intervenir las autoridades de tránsito, incluso la policía municipal, que tienen jurisdicción de tránsito de acuerdo con una delegación de ley. Entonces, es llamar al 911 y que ellos llamen a la autoridad pertinente para que le quiten el vehículo de ahí. Pero es que a veces uno llama, licenciado, y ni siquiera llegan. Sí, Sergio, el problema es que no se puede tomar la ley por la fuerza, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, quiere quitar ese vehículo a la fuerza, entonces ya estaría cometiendo una falta superior a la misma de haber parqueado el carro ahí. Siempre necesariamente hay que acudir a una autoridad para que sean ellos los que actúen. Y es que a veces se dan muchos pleitos de eso. Le digo, quite el carro y terminan rayándose, porque lo he visto en un montón de casos.
terminan Sí. rayándose el carro y todo eso. El problema con los seres humanos es que no estamos acostumbrados a tener la paciencia necesaria para resolver los conflictos. Por eso le decía ahora que cuando queremos resolverlos a la fuerza, terminamos cometiendo un mal mayor del que queremos evitar. Ahora, también existe el RAC, la resolución alternativa de conflictos. En este caso, cabe, Lo que licenciado. pasa es que para casos como estos, que usted necesita solucionar de inmediato, se vuelve también o se torna un poquito inefectivo. Esa resolución alterna de los conflictos, esa mediación, esa conciliación, debe hacerse a través de una autoridad. A veces llamando a un policía que técnicamente no podría tener, digamos, la jurisdicción para quitar un carro, es una autoridad pública. Entonces puede resolvernos el problema convenciendo de alguna forma al dueño del carro para que lo quite de ahí, siguiendo el ejemplo que usted nos consulta. Aquí tenemos otra consulta, licenciado, y es cuando los olores del tanque séptico no paran. ¿Qué podemos hacer? Claro, también ahí ves, es importante que en cada caso pensar cuál es la autoridad que tiene que intervenir. En este caso sería el Ministerio de Salud. Cuando estamos hablando de ruido, cuando estamos hablando de malos olores, cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver con el ambiente, podría ser también a veces el SETENA, tiene alguna jurisdicción en algunos casos. Si viene, por ejemplo, ese mal olor de un basurero o de un tanque séptico que es de tratamiento de aguas, ahí puede intervenir entonces varias autoridades, pero principalmente el Ministerio de Salud, que tiene inspectores que pueden, por ejemplo, cerrar el lugar y que pueden ordenar que se hagan las transformaciones necesarias para que eso no suceda. Las raíces de los árboles están pasando a mi terreno, las raíces del árbol del vecino, y me está levantando hasta el patio de pilas. ¿Qué Problema hago en muy ese común caso? también, Sergio. Qué bien escogidas esos casos. Son casos que Porque pasan, son casos de la licenciado. vida real, Claro. efectivamente. El dueño de la propiedad tiene que asumir las consecuencias de lo que suceda. Si son las raíces o es el árbol que se cae en la propiedad del vecino, le corresponde al dueño de la propiedad asumir esa responsabilidad. El artículo 1045 del Código Civil establece que toda persona que cause un daño debe pagárselo a la persona que se lo causó. En este caso, entonces, el dueño de la propiedad, el dueño de un animal, son los propietarios de ese bien que si causa un daño tiene que asumir las consecuencias. Entonces, sea por la raíz o sea por encima, que el árbol está muy grande, cayó una rama, por ejemplo, en el patio del vecino y le quebró el parabrisas al carro. Sí, y eso se da un montón. Cuando Eso le se da quiebra el mucho. parabrisas, por ejemplo, ¿a quién le pido que me lo pague? El vecino tiene que pagarlo entonces porque fue responsable, el árbol era del vecino, el vecino asume las consecuencias. Eso es un tema de responsabilidad civil, precisamente. Bueno, tenemos otra consulta. Mi vecino construyó una salida sobre la acera y eso afecta a todo el barrio. El típico vecino que agarra un pedacito de acera y uno pasa y la casa está así, ¿verdad? Correcto, sí. La acera no es del vecino. La acera es un bien, digamos, público que le corresponde a la persona cuidar. La persona que tiene enfrente le corresponde, digamos, cuidar esa acera. Ahí tendría que intervenir la municipalidad, pero también evidentemente podría intervenir un juez. Pero, digamos, la municipalidad tiene la jurisdicción para poder actuar en ese caso. Vamos con otra, licenciado. La señora a la par de mi casa cocina con leña y me ahuma toda la ropa. Le digo que lo deje de hacer y continúa. Claro, ahí estamos también con un problema de salud pública. Podría ser que este vecino tenga asma o simplemente porque le molesta el humo y tiene toda la razón de que así sea. También el Ministerio de Salud tiene que intervenir en una situación de estas. Tenemos otra. Mi vecino tiene una casa... No, más bien vamos a ir al lote baldío. Porque Ajá. el lote baldío es típica. Ajá. Tiene un lote baldío, salen ratas, culebras de ese lote baldío y a veces uno no sabe ni quién es el dueño de ese lote Claro, baldío. eso es muy interesante. La municipalidad puede intervenir inmediatamente, limpia el lote, hace todo lo que tenga que hacer y le pasa la cuenta al dueño. Resulta que el dueño no aparece, se identifica cuál es la propiedad y se da lo que se llama una hipoteca legal. Es decir, la municipalidad tiene la potestad de constituir en una hipoteca esa propiedad y rematarla de ser necesario si no se paga, digamos, la limpieza que se le hizo al lote. Pero sí existe la posibilidad de obligar, en este caso, a la municipalidad que actúe. Pero, licenciado, ¿qué hago en esos casos si la municipalidad no quiere actuar? Ah, bueno, entonces se mete una acción judicial contra la municipalidad por incumplimiento de deberes, porque están obligados a hacerlo. Bueno, y a veces pasa que no hacen nada, ¿verdad? A veces pasa, pero hay que obligarlos. Bueno, mi vecino tiene una casa pequeña y tiene 6 gatos y 5 perros. Estoy harto de los malos olores, típica que pasa. Lo que hablábamos también, Sergio, el dueño de los gatos y de los perros es el responsable de lo que esos gatos o esos perros hagan. Cuando hablamos de propiedad o hablamos de tutela, sería, por ejemplo, igual el caso de un niño, un chiquito llega, agarra una piedra y le quiebra el parabrisas al vecino, el papá tiene que responder. Igual pasa con un gato o con un perro. El dueño de ese gato, de ese perro, tiene que responder por lo que hagan ellos.
¿Qué pasa con las servidumbres de paso, licenciado? Porque muchas veces esto es tema de conflicto también entre los vecinos. Claro, un tema muy frecuente también. La servidumbre de paso literalmente es darle permiso legal a otra persona para que pase por mi propiedad. Yo no puedo cerrarle el paso. Si yo hago eso, incluso puede ser motivo ya no solo de una acción legal, sino una acción constitucional, porque me puede estar impidiendo el acceso a la vivienda, el acceso a la salud o a la seguridad social, si ocupo salir rápidamente para llevar a mi esposo, a un hijo al hospital, y entonces, lamentablemente, si me cierran el paso, me están arriesgando la salud y la vida. Es un tema muy delicado que debes de accionarse inmediatamente. Ahora, aquí la gente también en Facebook nos está preguntando sobre los derechos, que a veces compran una propiedad en derecho, no saben si pueden construir. Aquí hay una señora que nos está contando eso, que compró una propiedad en derecho y no sabe si puede construir sobre la propiedad y que ahora tiene mucho miedo incluso de perderla. Un derecho es una propiedad de uno. Digamos que fue mal asesorada, porque si usted tiene una propiedad que tiene 4 derechos y usted compra uno y no están localizados, eso quiere decir que cualquier parte de la propiedad puede ser suya. Y si no han sido localizados, si no ha sido dividida para saber qué le toca a quién, y es capaz que ni siquiera se puede dividir porque el plan regulador de la zona no lo permite, entonces esa persona estaría comprando literalmente solo un derecho que sería, digamos, algo para ejemplificarlo como en la estratosfera. En la vida real no podría materializarlo. Y si lo hace, podría estar lesionando el derecho de las otras personas que tienen los otros derechos. Es decir, una mala compra. Ahora, ¿se puede comprar un derecho o mejor Se puede comprar, se puede vender, se puede enajenar, o sea, se puede hacer todo, pero conscientes de que se tiene un derecho sobre una parte. Y va a ser lo que le alcance para eso. Hay derechos que están divididos, claramente, o sea, entonces ahí no hay ningún problema, son como propiedades independientes dentro de una sola. Ok, aquí tenemos otra consulta. Me puso una chicharronera clandestina, huele a grasa y mete gente chusma en el barrio porque toma guaro, dice una señora. Ministerio de Salud y Ministerio de Seguridad deben de intervenir ahí, que es lo que ha pasado mucho con el tema de la pandemia. De la pandemia, claro. Entonces ya por dicha los jueces de la República están ordenando allanamientos en casos como este. Bueno, y ahí es muy importante que la gente sepa que puede llamar a la policía, pero siempre la consulta de la gente es, llama a la policía y no llegan más ahora con tanta fiesta. Sí, pero lamentablemente, Sergio, no hay otra, hay que hacerlo, son ellos los llamados a hacerlo. Usted no sabe quién está del otro lado y puede salir trasquilado. Si están tomando guaro, están drogándose y todo, y están armados, lo pueden hasta matar. Ahora, otra de las consultas de la gente es cuando pongo una tapia. ¿Quién pone la tapia? ¿De qué lado se tiene que ir más esa tapia? ¿Si tiene que ir del lado mío o del vecino? Eso lo tiene que determinar el mismo plano que se haya aprobado en la municipalidad. Si a usted le autorizaron la tapia, tiene que hacerlo con base en los planos que usted hizo. No puede hacerlo pasándose a la propiedad del vecino, tiene que hacerlo en la suya necesariamente y hasta la altura que se le permita también. ¿Qué pasa si el vecino construyó, por ejemplo, muy cerca de mi propiedad, se metió unos centímetros a mi casa, le cobro la propiedad, tiene que demoler? ¿Qué se hace en ese caso? Tiene las dos opciones, esto es lo que se llama una acción reivindicatoria. Yo puedo hacer que me dé el monto correspondiente o puedo hacer que se derribe esa parte que él se pasó. Bueno, son bastantes las consultas que llegan de Pero hemos vecinos. ido en una maratónica y creo que vamos bien, ¿verdad? Totalmente, porque estamos respondiendo todas esas desavenencias que tienen los vecinos. Las respuestas son muy rápidas y obviamente tendría que profundizar casos concretos, pero yo creo que por lo menos les damos una luz a las personas que están requiriendo la consulta. Licenciado, muchísimas gracias. Un placer. Continuamos con más. Fernando, adelante. Sí, continuamos con